Imagina ser el heredero de uno de los imperios tecnológicos más grandes del mundo, con acceso a una fortuna que pocos podrían soñar. Ahora imagina que todo eso se tambalea cuando eres acusado de corrupción, envuelto en un escándalo político que sacude a todo un país. Esta es la historia de Lee Jae-yong, el heredero de Samsung, y cómo su encarcelamiento puso a prueba no solo a una empresa, sino a la propia economía de Corea del Sur. En este video, exploraremos cómo el gigante Samsung llegó a ser lo que es hoy, y qué llevó a su líder a terminar tras las rejas. ¿Es Samsung demasiado grande para caer incluso cuando su heredero enfrenta la justicia? Descúbrelo ahora. Para entender cómo Samsung llegó a ser uno de los gigantes tecnológicos más importantes del mundo, debemos regresar al año 1938, cuando todo comenzó en Daegu, Corea del Sur. Su fundador, Lee Byung-chul, inició Samsung como una pequeña empresa comercial dedicada a la exportación de alimentos como arroz, pescado seco y frutas. En ese entonces, el nombre Samsung, que significa 3 estrellas, simbolizaba grandeza, poder y eternidad. Pero nadie podía imaginar que esa pequeña empresa familiar se convertiría en el pilar de la economía surcoreana. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, Samsung diversificó sus actividades. Entró en la industria textil, la construcción y eventualmente en la tecnología. En 1969, Samsung Electronics fue fundada, marcando el inicio de su incursión en el mercado tecnológico, con productos como televisores en blanco y negro. Lo que empezó como una empresa local, pronto se expandió internacionalmente, y para los años 80, Samsung ya estaba fabricando semiconductores, algo que la colocaría en el mapa global de la innovación tecnológica. Desde esos modestos inicios, Samsung se ha transformado en una fuerza imparable, diversificándose en áreas como smartphones, pantallas, electrodomésticos y más. Pero detrás de su éxito siempre ha habido retos, y uno de los más grandes llegó con el escándalo que sacudió a su heredero. En el corazón del imperio Samsung se encuentra Lee Jae-yong, un hombre que ha llevado en sus hombros la responsabilidad de liderar una de las empresas más influyentes del mundo. Como vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong no solo supervisó la división tecnológica de la compañía, sino que también jugó un papel clave en su expansión global. Desde su nombramiento en 2012, su enfoque estratégico y su habilidad para negociar con socios internacionales consolidaron a Samsung como líder en innovación, desde smartphones hasta semiconductores. Sin embargo, su destino estaba ligado al legado de su padre, Lee Kun-hee, quien durante décadas transformó a Samsung en el gigante que conocemos hoy. Tras la muerte de Lee Kun-hee en 2020, Lee Jae-yong se convirtió en el heredero natural del imperio, enfrentándose no solo a la presión de mantener el éxito de la compañía, sino también a la sombra de decisiones controversiales que pondrían a prueba su liderazgo. Pero, ¿cómo un hombre que parecía destinado a continuar el legado de grandeza de Samsung terminó siendo el centro de un escándalo que sacudió a toda Corea del Sur? La respuesta revela un lado oscuro de los negocios y la política en uno de los conglomerados más poderosos del mundo. Quédate para descubrirlo. El ascenso de Lee Jae-yong no estuvo exento de controversias. En 2017, su nombre quedó vinculado a uno de los escándalos políticos más grandes en la historia reciente de Corea del Sur, uno que involucró a la entonces presidenta Park Geun-hye y a su confidente, Choi Soon-sil. Durante el mandato de Park Geun-hye, la figura de Choi Soon-sil ganó notoriedad como una influencia oculta tras las decisiones de la presidenta. Samsung, liderada por Lee Jae-yong, fue acusada de realizar pagos millonarios a fundaciones controladas por Choi a cambio de favores políticos. Estos sobornos tenían un objetivo clave: obtener el apoyo gubernamental para una controvertida fusión de 2 filiales de Samsung que consolidaría aún más el control de la familia Lee sobre el conglomerado. Las investigaciones revelaron pagos por más de 43.000 millones de wons, aproximadamente $36 millones, destinados a Choi Soon-sil. A cambio, se alegó que el gobierno facilitó la fusión, a pesar de las críticas de los accionistas. Este movimiento fortaleció la posición de Lee Jae-yong como líder indiscutible de Samsung,
pero dejó una estela de dudas sobre los métodos utilizados para lograrlo. En 2017, Lee Jae-yong fue arrestado y enfrentó cargos de soborno, malversación de fondos y perjurio. Durante el juicio, se argumentó que estas acciones no solo afectaban la ética empresarial, sino que también representaban un ejemplo del poder desproporcionado de los chaebols, conglomerados familiares, en Corea del Sur. El tribunal encontró a Lee culpable y lo condenó a 5 años de prisión, marcando un precedente en un país donde los chaebols habían operado históricamente con relativa impunidad. Sin embargo, esta no sería la última palabra en un caso que dividió a la opinión pública y puso en jaque a uno de los pilares económicos del país. Tras su condena inicial en 2017, la historia de Lee Jae-yong no terminó con una sentencia definitiva. La presión política y empresarial sobre el caso fue inmensa, y el destino del heredero de Samsung estaba lejos de ser claro. En 2018, solo un año después de ser condenado a 5 años de prisión, el Tribunal de Apelaciones redujo su sentencia, considerando que la fusión de Samsung fue una práctica común en el mundo empresarial surcoreano y no una acción completamente ilegal. Esta decisión resultó en la liberación de Lee Jae-yong, quien, tras pasar solo un año en prisión, pudo volver a liderar la compañía, demostrando la influencia y poder de la familia Lee dentro del sistema judicial y político del país. Sin embargo, su liberación no puso fin a la controversia ni al escrutinio público sobre su comportamiento y el de su empresa. El regreso al poder de Lee Jae-yong fue breve. En 2021, el heredero de Samsung fue nuevamente encarcelado, esta vez tras una apelación que cuestionó la suavidad de su sentencia original. El Tribunal Supremo de Corea del Sur dictó que la sentencia debía ser revisada, y Lee Jae-yong fue condenado a 2 años y medio de prisión por el mismo caso de sobornos y corrupción. Este reencarcelamiento no solo causó un nuevo terremoto político en el país, sino que también reflejó el creciente malestar sobre el trato a los chaebols, cuyos líderes a menudo enfrentaban penas suaves. Este segundo encarcelamiento de Lee Jae-yong fue visto por muchos como una señal de que la justicia finalmente comenzaba a alcanzar a los más poderosos, pero también desató un debate sobre las implicaciones económicas de mantener al heredero de Samsung fuera de circulación por más tiempo. ¿Cómo afectaría esto a la estabilidad de la empresa y a la economía surcoreana? Aunque su liberación final llegó a mediados de 2022, la historia de Lee Jae-yong y su encarcelamiento muestra la lucha entre el poder empresarial y la justicia en Corea del Sur. ¿Qué le espera a Samsung en el futuro y cuál es el verdadero costo del poder? En 2022, tras años de disputas legales y un segundo encarcelamiento, un nuevo giro en la historia de Lee Jae-yong sorprendió al mundo. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, otorgó un indulto presidencial a Lee Jae-yong, permitiéndole recuperar su libertad y regresar a la cabeza de Samsung. Las razones detrás de este indulto fueron tanto económicas como políticas. El país, aún lidiando con las secuelas de la pandemia de COVID-19, enfrentaba una situación económica difícil. La recuperación económica era esencial, y para muchos, la presencia de Lee Jae-yong en el liderazgo de Samsung era crucial para mantener la competitividad global del gigante tecnológico. Samsung no solo es un actor clave en la industria de los smartphones, semiconductores y pantallas, sino que también juega un papel central en la economía surcoreana. Su éxito es considerado un reflejo del poder económico del país, por lo que su ausencia afectaba la confianza tanto a nivel nacional como internacional. La pandemia había puesto en aprietos a muchas grandes empresas, y el regreso de Lee Jae-yong se vio como una medida para revitalizar la economía surcoreana. En un momento de incertidumbre, Samsung necesitaba estabilidad en su liderazgo para continuar innovando y manteniendo su posición de liderazgo en el mercado global. Los semiconductores, en particular, son un sector vital para el crecimiento económico de Corea del Sur, y Samsung es uno de los principales proveedores de estos componentes a nivel mundial. Sin embargo, el indulto no fue bien recibido por todos. La opinión pública se dividió. Por un lado, muchos coreanos veían el indulto como una medida pragmática, necesaria para salvar la economía del país. El regreso de Lee Jae-yong aseguraba la estabilidad de Samsung y, por ende, la recuperación económica.
Por otro lado, hubo quienes criticaron fuertemente esta decisión, argumentando que otorgar un indulto a un líder de chaebol con una condena por corrupción enviaba el mensaje de que el poder empresarial podía eludir la justicia. En Corea del Sur, los chaebols, esos conglomerados familiares que dominan la economía, siempre han sido un tema polémico, pues muchos consideran que su poder desmesurado mina la competencia y perpetúa un sistema injusto. La decisión de indultar a Lee Jae-yong generó un debate sobre el equilibrio entre la necesidad económica y el respeto por la justicia y la equidad. Aunque Lee Jae-yong fue liberado y pudo retomar su rol al frente de Samsung, las preguntas sobre el poder de los chaebols, la justicia y la ética empresarial siguen siendo temas candentes en Corea del Sur. ¿Este indulto realmente beneficiará a la economía del país a largo plazo o dejará cicatrices que podrían perdurar por generaciones? Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas sobre el caso de Lee Jae-yong? ¿Crees que los grandes conglomerados deben rendir cuentas ante la justicia o su poder económico justifica excepciones? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos.